mañana, este día, quiero hablar de un tema muy importante en la vida del ser humano, la vida del ser humano en general. Nosotros nacemos y vamos creciendo, pero en todo momento tenemos que ir caminando hacia una dirección, hacia un objetivo, hacia una meta. Siempre buscamos el cumplir una meta, pero a veces nos equivocamos en el transcurso de este proceso. Ahora, ¿por qué nos equivocamos? Porque a veces no buscamos la guía que nos lleve por ese camino adecuado. Y el tema así se llama, el camino correcto. Le puse, así estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Es un libro donde el Señor constantemente le habla al profeta y le pide que le hable al pueblo de Israel para que regresen a Él, porque en ese tiempo el pueblo de Israel se había extraviado totalmente de los propósitos que Dios tenía para con ellos. Entonces manda al profeta Jeremías y constantemente durante toda su vida el profeta Jeremías trata de que el pueblo elegido se vuelva a Dios, porque se había desviado del camino. Hoy en día, viendo todo lo que sucede en el Medio Oriente, principalmente en Israel, nos damos cuenta que cada día la venida del Señor se acerca. Y es por eso muy importante que nosotros como seres humanos busquemos el camino correcto. Ahora, si nosotros nos equivocamos de camino, va a traer consecuencias a nuestra vida. Si nosotros andamos por el camino correcto, va a traer bendición a nuestra vida. Ahora, tenemos que saber que existen varios caminos, pero no todos esos caminos son los correctos, solamente hay uno. Y como nosotros nos guiamos a veces por los pensamientos, por lo que mi corazón me dice, es que mi corazón me dijo que yo fuera por allá, pero la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces no puedo confiar en mi corazón, no puedo confiar en lo que mi corazón dice, una corazonada. Esas corazonadas nos pueden enviar por lugares incorrectos. Es por eso que nosotros tenemos que poner todos nuestros planes en las manos de Dios. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? En el libro de Proverbios, en el capítulo 14 de Proverbios, versículo 12. Aquí el Señor nos dice, a través de su siervo, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Empiezo con esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que saber que existen varios caminos y que nosotros no estamos exentos a tomar cualquiera de esos caminos. Ahora, hay muchas cosas que van a influir en nuestra vida para que esto suceda. Los primeros son los padres. Si los padres no fueron guiados correctamente, lo más probable es que guíen a sus hijos a ir también por el camino equivocado, por el camino que ellos tomaron. Para que esto no suceda, lo que los padres tienen que hacer es primero
conocer esta verdad, conocer que estamos expuestos en todo momento de equivocarnos. Y de la única manera en que nosotros podemos ir por el camino adecuado es pidiéndole la dirección a aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, aquel que conoce el pasado, el presente y el futuro. Porque tú y yo como seres humanos no conocemos el futuro, no sabemos si este camino que estoy tomando me va a llevar a la dirección correcta, a la dirección a la que yo voy. Pero aquel que conoce el futuro, sí sabe a dónde me va a llevar este camino, sí sabe por qué están sucediendo ciertas cosas en mi vida. Me sucede algo en la iglesia y digo, pues ya no voy porque no es el camino correcto. Pero eso es lo que tú y yo pensamos, pero no es lo que Dios piensa. Los pensamientos de Dios no son como mis pensamientos o como tus pensamientos. Los pensamientos de Dios van más allá de todo eso. Entonces el Señor conoce por qué te sucedió eso, aún estando dentro de la iglesia, aún ya conociendo la palabra, la verdad. Y si yo confío completamente en los planes de Dios, entonces a pesar de todo eso, tengo que estar seguro que Dios me está guiando por el camino correcto, porque yo estoy poniendo mi vida en sus manos. El rey David, nosotros conocemos que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero este hombre también cometió errores. Dios al final de cuentas lo perdona y sabemos que lo llamó así, el varón conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios, porque él, a pesar de que cayó, se levantó, buscó la dirección de Dios. Él sabía que había caminos que no lo iban a llevar a un buen destino. Tú y yo tenemos que saber que hay caminos que no nos van a llevar a un buen destino. Pero si nosotros ponemos esto en las manos de Dios y pedimos su dirección, seguramente vamos a terminar en un buen destino, el destino que Dios quiere. El rey David, a pesar de que conocía todas las escrituras, andaba conforme al corazón de Dios, cometió errores, pidió perdón, el Señor lo levantó, él siempre pidió la dirección de Dios. Voy a llevarlos al Salmo 25. Ahí vemos cómo el rey David pide la dirección de Dios. El Salmo 25 en los versículos 4 y 5. Pero el título de ese salmo dice que David implora por dirección, perdón y protección. Pero ahorita vamos a hablar de la dirección. David implora por dirección, David pide dirección, David pregunta por una dirección. Eso está en los versículos 4 y 5. Y dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Siendo el rey David, Dios lo escogió, lo ungió, un hombre preparado totalmente, conocía perfectamente las escrituras, conocía a Dios, pero él pide dirección, él supo pedir dirección, algo que tú y yo tenemos que hacer, pedir dirección para que no nos equivoquemos. Aquí el rey David le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Es algo que nosotros tenemos que estar haciendo todos los días. Muéstrame, Señor, tus caminos. Yo no quiero equivocarme. Mi corazón me dice que por acá, mis padres me dicen que por acá,
Mis amigos me dicen que tome esta dirección. Mi familia, mis hijos me dicen que vaya por allá. Pero todos ellos son seres humanos, igual que yo, y nos podemos equivocar. Pero el Señor jamás se equivoca. Por eso es importante que la primera dirección que nosotros pidamos tiene que ser a Dios. A nadie más, a Dios. Y ya después ve con su siervo, ve con tus líderes, y ellos seguramente te pueden apoyar. Pero la dirección exacta nos la da el Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Sé que hay lugares que son mentiras, lo que dice Proverbios, que hay caminos que al hombre le parece derecho. Es una mentira ese camino, porque su fin es camino de perdición, es camino de muerte, es camino de destrucción. Ahora, muchos en algún momento, la mayoría de los que estamos aquí, caminamos por caminos de perdición. Fuimos por caminos que al principio parecía muy bonito, parecía muy bueno, era muy cómodo, pero al final nos dimos cuenta que ese camino era un camino de perdición, un camino de destrucción, un camino por donde el enemigo nos lleva, y es ese lugar donde nos roban, nos matan y nos destruyen. Si tú quieres ser salvo de ir por ese camino, tienes que venir al Señor y pedir la dirección de Él, así como lo hizo el rey David. Encamíname en tu verdad y enséñame. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que estar dispuestos a aprender. Tenemos que tener humildad para pedir dirección. No tenemos que creernos autosuficientes o sabios en nuestra propia opinión. Es decir, yo lo sé todo, yo estudié una maestría, yo ya fui a un seminario, X cosa, ¿no? Podemos poner muchas cosas en nuestra vida que nos harán creer que nosotros tenemos la razón y que nosotros sabemos por dónde ir. Pero no, nosotros tenemos que tener una actitud humilde, así como la tuvo el rey David aquí pidiendo una dirección. Tú y yo tenemos que ser conscientes que como seres humanos podemos cometer errores, que no estamos exentos de eso, pero para eso se requiere humildad, para que nosotros aprendamos a pedir la dirección. Ahora, andando por estos caminos, muchas veces van a venir cosas a nuestra vida que nosotros mismos provocamos al no ir por el camino correcto, porque en un principio no pedimos la dirección adecuada. Contrario a que si nosotros buscamos a Dios, pedimos la dirección de Dios, hacemos la voluntad de Él, van a venir muchas bendiciones a nuestra vida. Y hoy voy a tocar algunos puntos o algunas bendiciones de las que nosotros como seres humanos estamos tan ávidos, tan necesitados todos los días. Como seres humanos pasamos por dificultades en todo momento, pasamos por problemas de salud, económicos, familiares, ponle el nombre que quieras, algún problema, pero pasamos todos los días. Y la única manera en que nosotros podemos librarnos de esas situaciones o salir adelante es buscando el camino correcto. Estaba leyendo el libro de Jeremías y ahí de repente encuentro esta palabra y dice en Jeremías 6:16, Jeremías 6:16, el libro del profeta Jeremías. Aquí es donde vemos cómo el pueblo de Israel estaba desviado del propósito. El Señor, cuando lo sacó de Egipto, le dijo a Moisés: ve y saca a este pueblo y diles que vayan y que me sirvan en el desierto. El propósito de Dios era que este pueblo sirviera a Dios. El propósito de Dios era que
pasar de Egipto a la tierra prometida iba a ser un periodo muy corto, pero a causa de la rebeldía del pueblo, pues se tardaron 40 años. Y conocemos la historia. Después ellos se mezclan con las naciones que ya habitaban esta tierra y empiezan a tener costumbres de ellos, a hacer lo que ellos hacían, sacrificios. Durante el periodo del profeta Jeremías hubo reyes que tuvieron muy impregnada la costumbre de sacrificar niños a los dioses de ese tiempo. Entonces Dios manda al profeta y le dice: ve y háblale a mi pueblo para que se vuelva a mí, para que vuelvan otra vez y hagan lo que yo les mandé desde un principio que hicieran. Ahora, la primera bendición que vamos a encontrar aquí es la paz. La paz. ¿Cuántos de aquí quieren paz? Yo quiero paz. No sé si tú quieres paz, y no estoy hablando de paz, no. Paz de la que viene del cielo, de la que el Señor prometió que tuviéramos. Descanso, descanso para nuestra alma, para nuestro espíritu. Pasamos problemas y lo primero que se entristece es nuestra alma, nuestro espíritu se cae. Y es ahí donde nosotros necesitamos paz. Pero esa paz no va a venir por arte de magia. No va a venir solamente porque yo le diga: Señor, dame paz. Ahora, el Señor sí quiere que tú tengas paz, pero para que esa paz venga, hay cosas que tú y yo tenemos que cumplir. Aquí el Señor le dice al profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16: así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestra alma sufre todos los días, pero hay algo aquí que nos da esperanza, que nos da fe, que nos anima, y es lo que el Señor le dice aquí al profeta: paraos en los caminos. Ahora, tú y yo sabemos que vamos hacia una dirección, pero ¿cuántos de aquí están seguros que van por el camino correcto? Quiero que sean sinceros y que levanten la mano los que digan: yo estoy seguro de caminar por el camino correcto. Si tú te estás guiando por la palabra de Dios y estás siendo obediente a la palabra de Dios, seguramente vas por el camino correcto. Pero si no, detente, párate un momento. Hay un dicho por ahí que dice que es mejor ir despacio, ¿no? Despacio pero seguro. Okay. Ahorita toma ese tiempo de reflexionar y pregúntate: ¿es necesario que yo vaya corriendo o me detengo un ratito? Y en ese momento detente y pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios si vas por el camino correcto. Paraos, dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Detente, pregunta: ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál sea el buen camino? El buen camino. Hay caminos malos. Hay caminos que nos van a llevar a la derrota, a la perdición. Pregunta por el buen camino y ve por él y andad por él, dice. Y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando a ti y a mí nos empezaron a hablar de la palabra, nos decían: vete por acá. No sigas por ese camino que vas, porque ese camino te va a llevar a la perdición. Yo no les creí cuando me dijeron eso,
porque yo veía a mis antepasados que iban por ese camino y según yo, ellos estaban bien. ¿Por qué? Porque había algo que me cegaba y no me permitía ver más allá de eso. Cuando me decían, oye, es que no vayas por ahí, no sigas haciendo eso porque no te va a ir bien. Yo les decía, no, tú estás loco. Pero ellos lo único que querían hacer es guiarme por este camino que el Señor dice. Yo no tenía la capacidad para preguntar y decir, óyeme, ven, dime la verdad, ¿estoy en el camino correcto? Hoy tú y yo que conocemos la palabra, podemos detenernos un momento y preguntarle a Dios, ¿voy por el camino correcto? ¿Realmente voy por el camino correcto? ¿Estoy seguro que este es el camino por el cual Dios quiere que yo vaya? ¿Cómo te vas a dar cuenta si vas a tomar el camino correcto? Vas a encontrar descanso para tu alma. Esa es la paz que el Señor dijo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos es la paz. Queremos paz, pero esa paz no la vamos a encontrar si no tomamos la dirección correcta. La promesa que el Señor nos da es eso: y hallaréis descanso para vuestra alma, si tú tomas el camino correcto. No tenemos margen de error en esto. No nos podemos equivocar. Algo tan importante para nuestra vida, para nuestra salud espiritual, que es encontrar el camino correcto. El Señor le decía a Jeremías una y otra vez, dile a mi pueblo que busque el camino correcto. El Señor nos habla a cada rato y nos dice, ve por el camino correcto, porque si no lo tomas, cuando te vas a dar cuenta, quizá ya sea demasiado tarde. Y no queremos eso, no queremos que sea demasiado tarde. Queremos encontrar el camino lo antes posible para así encontrar la paz. La paz. Eso es lo que nosotros necesitamos como seres humanos. Eso es lo que pasa en nuestra vida cuando buscamos la dirección de Dios y encontramos el camino. Vamos a tener paz en nuestra vida. Eso es lo que el ser humano necesita, la paz. Otro punto que el Señor nos ofrece otra bendición que el Señor nos ofrece está en el libro ahí mismo en el libro de Jeremías. Ahora en el siguiente capítulo, en el 7, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7, cómo el Señor vuelve otra vez a decir desde el versículo 1 de Jeremías 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Otra vez palabra de Jehová, no palabra de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Todos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, así ha dicho, Él lo dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejoren vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Mejoren. Algo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que mejorar. Dice, si estoy seguro que voy por el camino correcto, bueno, ahora, ¿qué estoy haciendo todos los días? Yo me esfuerzo en hacer lo mejor posible todo lo que hago, y me esfuerzo en ser una buena persona, y qué bueno que lo estamos haciendo, pero tenemos que mejorar, ir mejorando todos los días. Aquí el pueblo de Israel iban al templo y entraban, porque aquí ya les habla a los que entraban al templo, no les habla a los de afuera.
Aquí le habla a los que iban y buscaban la presencia de Dios en el templo. No les está hablando a la gente de afuera. Porque dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y luego en el 3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejoren vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Algo que nosotros tenemos que mejorar son nuestras obras también. ¿Qué obras estoy haciendo? ¿Cuál es mi manera de actuar diaria? ¿Estoy actuando bien para con los demás? ¿Para con mis vecinos, mis compañeros de trabajo, de escuela, mis hermanos de la iglesia? ¿Cuál es mi actuar diario? Tenemos que mejorar. Yo cometo muchos errores todos los días, pero de esos errores yo tengo que aprender a ya no volverlos a cometer, sino mejorar. Tenemos que mejorar. Y entonces, dice el Señor, yo los haré morar en este lugar, en la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelamos habitar en la presencia de Dios? Porque sabemos que en la presencia de Dios hay libertad, hay gozo, hay esperanza, hay paz, hay tranquilidad, hay fe. En la presencia de Dios se me olvidan los problemas. Hay muchos beneficios que yo encuentro en la presencia de Dios. Pero si yo hago todo esto, dice que el Señor me hará habitar en una presencia continua o en tiempo continuo en la presencia de Dios, en todo momento. Pero hay cosas que yo tengo que cumplir, que yo tengo que dejar de hacer y hacer. Verso 4. No confíen en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová es este. Yo estoy bien, soy buena persona, no pasa nada, vengo al templo, doy mi diezmo, ofrendo, levanto mis manos, canto. No, yo estoy bien. No confíes en eso. Templo de Jehová es esto, dice. Pero en el 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, Dios demanda justicia, que seamos justos. Tenemos que ser justos para con los demás. No tenemos que ser aprovechados, aborazados, queriendo todo para mí, solamente mi bienestar, olvidándome de los demás, buscando ganancias deshonestas o cosas parecidas. Dios demanda justicia entre el hombre y su prójimo. Y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, dice. El pueblo de Israel se había perdido en la idolatría. Ellos en ese momento eran como los mexicanos que no conocen la palabra de Dios. Hay infinidad de ídolos en México. México es uno de los países más idólatras que existen en el mundo, si no es que el más idólatra. Ahora, Israel estaba en una etapa así. Adoraban hasta las piedras, a las estrellas, al sol, a la luna. De todo hacían dioses. Y por eso el Señor les recrimina esto y le dice, dejen la idolatría. En el versículo 6, que no oprimieran al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, sino que los trataran bien. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. En el 7 está la promesa. Si hacen todo esto, los haré morar en este lugar, en la tierra que di
a vuestros padres para siempre. Una estabilidad nos va a dar el Señor si nosotros hacemos cumplidamente lo que Él manda. En una tierra que Dios les había prometido, tierra que fluye leche y miel, tierra de vides, de granados, tierra de abundancia. ¿Cuántos anhelamos tener abundancia? Pero esa abundancia tampoco va a venir por arte de magia. El Señor nos demanda justicia, nos demanda amor al prójimo. El Señor nos demanda que nos volvamos a Él, y una vez que nosotros lo hagamos, entonces vamos a ver la mano poderosa de Dios a nuestro favor y vamos a tener abundancia. Vamos a tener abundancia de pan, de vestido, de comida, de todo lo necesario, porque eso es lo más importante. Los haré morar en este lugar, dice el Señor, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Hay beneficios en todo esto. Aquí vemos que va a haber vida también. Los haré morar, van a tener vida. ¿Quieres vida? Haz esto, cumple con esto. Busca el camino correcto, busca el camino adecuado. Habla también de eternidad. Los haré morar para siempre. Esto es lo más importante, la eternidad. Y más adelante vamos a ver más sobre la eternidad. En el versículo 23 de ese mismo capítulo, ahí también el Señor le dice a Jeremías: mas esto les mandé, dijo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que yo les mande. ¿Para qué? Para que les vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Sí? ¿Quieres que te vaya bien? Esto es lo que tenemos que hacer. Escuchen mi voz, dice el Señor. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? Si no oro, si no leo la Biblia, si no me congrego, si no voy a la célula. ¿Cómo? No puedo escuchar la voz de Dios en otro lado, que no sea a través de la palabra de Dios. El Señor dice: escuchen mi voz, y entonces yo les seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Todos somos hijos de Dios, dice la gente, ¿no? No es cierto, no nos engañemos. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y aquí vemos también que solamente si obedecemos, escuchamos la voz de Dios, entonces nosotros seremos pueblo de Dios. Si no, no. Esto es lo que el Señor nos dice. Y entonces dice: si andan en todo camino que yo les mande, entonces les va a ir bien. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu economía? Tenemos que buscar cuál es la razón, cuál es el motivo, cuál es el problema por el que no salgo adelante. ¿Estoy escuchando la voz de Dios? ¿He aprendido a escuchar la voz de Dios? Ahora, hay luchas y hay pruebas que nos van a llevar a otro nivel, pero también me tengo que preguntar: ¿cuál es la razón por la que estoy pasando esta situación? ¿Es porque no he aprendido a escuchar la voz de Dios? Pero aún en medio de esa circunstancia difícil, tú vas a saber si
Dios quiere llevarte a otro nivel, que solamente es una prueba la que estás pasando, o es un problema por algo que tú dejaste de hacer, como es escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para no desanimarnos. La voz de Dios, cuando la aprendamos a escuchar, nos va a animar, sea la situación por la que sea que estés pasando. Porque si te vas a dar cuenta y vas a decir, no, es que yo estoy haciendo mal algo, tú te vas a animar para mejorar las cosas y ahora hacerlas bien. Y si es una prueba por la que estás pasando, también te vas a animar, porque vas a decir, es una prueba nada más y el Señor me quiere llevar a otro nivel. En cualquiera de las circunstancias te vas a animar si aprendes a escuchar la voz de Dios. Pero tenemos que ser humildes también en obedecer en ese momento, porque el Señor te puede decir en medio de la oración, le está diciendo, Señor, dime por qué estoy pasando esta situación, y el Señor te va a decir, es que tú estás haciendo esto y esto y esto de una manera incorrecta. Y en ese momento tú vas a decir, perdóname, Señor, voy a cambiar, voy a volverme al camino correcto. Te va a animar el escuchar la voz de Dios. Por eso es importantísimo que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Y entonces nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque tú vas a enderezar tu camino y por consecuencia te va a ir bien. La otra, vas a pasar la prueba y también te va a ir bien. Entonces no perdemos absolutamente nada en aprender a escuchar la voz de Dios. Al contrario, ganamos mucho. Ahora, contrario totalmente si nosotros andamos en caminos que el Señor no nos mandó y que aprendimos del mundo. Hay cosas que nosotros aprendimos del mundo y aún estando en la vida cristiana las seguimos practicando. Cosas que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo vimos en la televisión, en la radio, en el internet, y lo hacemos, pero no es lo correcto. El Señor no lo mandó, alguien se lo inventó, alguien se lo sacó de la manga y dijo, así háganle, pero no es lo correcto, y eso nos va a traer problemas. Eso va a hacer que nosotros tengamos problemas serios. Hay en el capítulo 10 de ahí de Jeremías, todo este libro habla de volverse a Dios, son unos versículos nada más que vamos a ver, pero todo el libro, si quieres leerte todo el libro, te habla de volverse a Dios, buscar la presencia de Dios, de arrepentirse, de convertirse, todo esto. En el capítulo 10, versículos 1, 2 y la parte A del 3, dice otra vez, oigan la palabra de Jehová, oigan la palabra que Jehová ha hablado sobre ustedes, oh casa de Israel, oh Cafi, escuchen la palabra que Jehová ha hablado sobre ustedes. Así dijo Jehová, otra vez, no aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones la teman. Ahora, aquí es donde dice señales del cielo, porque el pueblo de Israel veía todo, usaba mucho la astrología. Ellos tenían como dioses a la luna, tenían al dios sol, a las estrellas y a todo lo que veían en el cielo, ellos lo hacían dioses. Y confiaban en eso, pero también temían a eso. Hay cosas que nosotros aprendimos. Por ejemplo, los signos zodiacales. Cristianos que luego dicen, es que yo soy Aries, yo soy X signo, póngale el nombre que quieran. Y seguimos confiando en eso. Voy a prender la televisión porque ahorita este señor que parece mujer, ¿cómo se llama? Walter Mercado, me va a decir mi signo y me va a decir a ver qué necesito.
¿Cómo podemos estar confiando en eso? No, eso ya no lo debo ni siquiera mencionar. Por eso el Señor les dice: no hagan lo que el mundo hace, no confíen en lo que el mundo confía. Ahora, hay cosas que ves en el cielo, señales que se ven, pero ahora eso no te da la seguridad que sea así como tú piensas. Ven el cielo estrellado y ¿qué dices? ¿Va a temblar? ¿Va a caer granizo? Pues puede pasar cualquier cosa, pero tú no estás seguro, no puedes confiar en eso. No podemos confiar en eso. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe lo que va a pasar. No aprendan el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Aunque el mundo confíe en eso y tema eso, tú no. Tú confía en Dios y teme a Dios. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Confiar en Dios. Primero, pedir la dirección de Dios, confiar en Dios, temer a Dios. Porque si tú confías en lo que el mundo confía, ¿qué has aprendido en la palabra del Señor? Dice en el 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, no sirven de nada. Esas costumbres que ellos tienen no te van a servir de nada. Dice que son vanidad. Ahora, ¿qué es vanidad? Dice que la vanidad hace referencia al sentimiento de lo pasajero de la existencia. Es algo pasajero, algo que solamente pasa hoy y mañana ya no es. Esos granizos que te van a caer te pueden matar, pero no te pueden quitar el derecho de tener la vida eterna. Todo es temporal. Dice que todo eso que ellos confían es vanidad. Hace referencia también a la necedad y a la mentira, así como la altanería y la arrogancia, y a la idolatría exacerbada del individuo por sí mismo, dice. Confiando en que lo que yo veo es lo correcto, que lo que yo siento es lo correcto, que lo que yo creo es lo correcto. Eso es vanidad, pensando que yo tengo razón en todo. Dice que es una altanería, arrogancia e idolatría exacerbada. Dice, esto quiere decir en extremo. O sea, es desmedido del individuo por sí mismo, que como consecuencia lo lleva a renunciar a Dios. Eso es lo que menos queremos, renunciar a Dios, porque no vamos a poder hacer nada si renunciamos a Dios. Eso es vanidad. ¿Por qué? Porque me creo autosuficiente, creo que yo tengo razón, que todo lo que yo digo está bien, que todo lo que yo sé está bien. Nadie es perfecto, tú puedes cometer errores, así seas el más experto en el tema, te puedes equivocar, puedes cometer errores. Separados de Dios, nada podremos hacer, y eso es lo que trae la vanidad. Dice separación o renuncia a Dios, y eso es lo que tú y yo no debemos hacer. Vemos como todo lo contrario a buscar la presencia de Dios, a buscar el camino de Dios. Hay dos caminos: el camino de las naciones, el camino que el mundo ofrece, o la dirección que Dios me va a dar. ¿De cuál quiero depender? Yo quiero depender de la dirección correcta, que es de parte de Dios, y para eso tengo que pedirle la dirección a Él. Otro punto, la restauración. ¿Cuántos quieren restauración? Restitución, restauración. Mi matrimonio ya está a punto de destruirse, quiero que el Señor lo restaure. Ok, ¿qué tengo que hacer para que venga la restauración? Mis hijos ya no quieren obedecer, ya andan echándose churrito de mota y andan en la calle perdido, pero yo quiero que haya restauración.
mi familia, mis finanzas. Ya no veo por dónde en esta pandemia. Ya no saco ni para comer. ¿Cómo se van a restaurar mis finanzas? Este es otro punto, la restauración. Y aquí mismo, en el libro de Jeremías, el Señor le dice al profeta en el capítulo 15, versículos 19, 20 y 21. ¿Ya lo tenemos? Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Hay veces que nosotros nos vamos a tener que detener y pedirle a Dios por dónde es para que yo me convierta. Voy en esta dirección, tengo que darme la vuelta y tomar esta dirección, convertirme. Si yo me convierto, el Señor me restaura. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Otra cosa que tenemos que hacer es entresacar. Ahora dices, ya voy, estoy echándole ganas, ya voy bien, trato de ser buena persona, voy perfeccionando todos los días, pero hay cosas todavía en nosotros que no van, que no son correctas, y es ahí donde yo tengo que entresacar. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo que vimos hace rato, el mundo tiene un montón de costumbres, un montón de tradiciones, un montón de creencias, un montón de cosas que hace el mundo. ¿Qué hace el cristiano? No, pues para caerles bien, voy y me meto en medio de ellos y practico lo que ellos practican. Pero el Señor no quiere eso. Tú no te conviertas a ellos, dice. Que ellos se conviertan a ti mejor. Porque tú y yo sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto y que esto va a traer beneficio a la vida del ser humano. Entonces yo tengo que influir para que la gente que no conoce la palabra de Dios vengan y obtengan los mismos beneficios que yo estoy obteniendo al buscar la palabra de Dios. Pero si yo voy y me mezclo con ellos y hago las costumbres de ellos, no solamente no voy a ser bendecido, no solamente me voy a perder yo, sino que también los estoy llevando a ellos a la perdición. Es por eso la importancia de que ellos se conviertan a mí, de que ellos vengan a hacer lo que yo estoy haciendo, de que yo les enseñe a hacer lo correcto para que ellos también sean bendecidos. La bendición viene a través de ponerle atención a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a caminar por el camino que el Señor quiere. Versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Guardarte y defenderte. A veces nosotros abrimos puertas por las que el enemigo entra, puertas que nosotros mismos con nuestros hechos abrimos. Pero si nosotros hacemos lo que el Señor dice, esas puertas se mantendrán cerradas y el Señor nos va a estar protegiendo y guardando en todo momento. Tú y yo queremos eso, ser guardados de accidentes, de robos, de secuestros, de todo lo que vemos en el mundo hoy en día. Pero para eso tenemos que seguir las instrucciones de este libro, las instrucciones de Dios que están aquí.
y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. El Señor nos va a guardar y nos va a librar si tan solo ponemos atención a la voz de Dios y pedimos la dirección de Dios. Tenemos que pedir la dirección de Dios para no equivocarnos. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere nuestro bienestar. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos en todo, que nos vaya bien, que tengamos salud, que tengamos todo. Pero si nosotros no hacemos lo que Él quiere, no lo vamos a obtener. No hay otra manera de obtenerlo. El mundo no nos lo puede dar, el dinero no nos lo puede dar, ni las tradiciones, ni las culturas, ni las creencias. Nada de eso nos va a funcionar si nosotros no ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Él nos va a guardar y nos va a defender si nosotros nos convertimos de nuestros malos caminos, de esos caminos que aparentemente nos llevan por un buen destino, pero no es así. Así que el mundo se tiene que convertir a nosotros. Nosotros tenemos que ser influyentes en esa área, que ellos vengan aquí y no que nosotros vayamos allá. Y seguramente tú conoces personas que han estado, que han pisado este lugar, pero que ahorita no están acá. ¿Cuál es la razón? No le pusieron atención a la voz de Dios. Ahora tú y yo estamos expuestos a eso también. No porque lleves aquí 2, 3, 4, 5, 10, 15 años dices, yo ya no me muevo de aquí. No te vas a mover si tú sigues las instrucciones del Señor. Pero si olvidamos esto, lo dejamos a un lado, el diablo va a entrar y nos va a volver a engañar y nos va a enviar a caminos de perdición por los que no queremos ir. Y aquí es donde viene lo más importante. Ya vimos que va a haber prosperidad, que va a haber paz, que vamos a tener vida, que nos va a ir bien. Pero hay un punto muy importante en la vida del ser humano, y este es el último punto: la vida eterna. Esto es lo fundamental en todo esto. Lo demás es añadidura, lo demás es pasajero, lo que vimos. Ahora es bueno, no es malo que tengamos todo eso, es bueno, lo anhelamos, lo queremos, es muy útil. Pero esto que vamos a ver es lo más importante: la vida eterna. Y esto está en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Versículos 13 y 14. Hablábamos de los caminos, del camino correcto que yo tengo que tomar. No hay margen de error en esto. En esto no me puedo equivocar. Me puedo equivocar en qué negocio voy a poner. ¿Por qué? Porque mañana lo quito y lo vuelvo a poner en otro lado, y me puedo equivocar en muchas cosas, pero en esto no me puedo equivocar. No puedo tomar el camino correcto. En esto no hay margen de error. Versículo 13: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entren por la puerta estrecha. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es la puerta estrecha? ¿Cuál es el camino que me lleva a la puerta estrecha? Porque dice que espacioso y ancho es el otro camino o la otra puerta que nos lleva a la perdición. Aquí nos damos cuenta otra vez que hay dos o más opciones. Aquí nos habla de dos, pero en el otro decía que hay caminos que al hombre le parece correcto. Ahora aquí nos habla de dos, pero hay uno en el que yo debo ir. Hay uno en el que yo debo seguir, hay un camino que yo debo seguir que me va a guiar por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay un camino que es muy cómodo, hay comodidad, donde tu familia no te rechaza, donde tu familia te trata bien, donde nadie te dice cosas, ni en la escuela. Hay un camino que es muy cómodo, pero ojo si tú estás caminando por ese camino cómodo, por ese camino espacioso.
Estrecho es el otro camino. Un camino donde vas a tener pruebas, donde vas a pasar exámenes, donde te va a costar. Pero ese es el camino correcto. Espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Muchos. No vaya yo a estar entre los muchos. De eso me tengo que cuidar, de no estar entre los muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo quiero estar dentro de esos pocos. Espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es precisamente esa es la razón por la que son pocos, porque la puerta es estrecha, porque cuesta ir por ese camino, porque voy a tener pruebas, porque voy a tener luchas, porque me van a mirar mal, porque me van a decir de cosas, porque me van a rechazar, porque me van a criticar. Por muchas razones es que entran pocos. Me critican y lo primero que hago es: vámonos, yo no soy de aquí, me regreso a donde yo estaba, ahí estaba mejor, ahí nadie me criticaba, ahí nadie me decía nada, ahí nadie me rechazaba, mejor me regreso. Es muy cómodo, pero cuidado, porque ese camino te va a llevar a la perdición. Estrecho es el camino, estrecha es la puerta que nos lleva a la vida. Y la razón por la que van pocos es por eso, porque es complicado. Pero una vez que tú y yo pongamos a Dios primero, busquemos la dirección de Dios, ese camino nos va a ser más fácil y vamos a ir al destino correcto, al destino adecuado. Tenemos que ser de esos pocos, familia. Ahora, por último, para completar esto, Juan 14. Dices, bueno, ¿y cómo le hago para encontrar ese camino? Digo, pidiendo la dirección de Dios primero. Pero ¿cómo sé que voy por el camino correcto? ¿Quién me lo va a decir? Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Pero aquí en Juan, en el libro de San Juan, capítulo 14, de esto ya no nos podemos equivocar. Esto nos debe dar seguridad que vamos por el camino correcto. Juan 14, versículos del 1 al 6. Voy a leer del 1 al 6. Aquí está, aquí el Señor primero nos da seguridad. Y el título de ahí dice: Jesús, el camino al Padre. Este es el verdadero camino. Este es el camino por el cual tú y yo debemos caminar. No hay otro. Ahora, hay muchos caminos, pero no hay otro que nos lleve al destino correcto, si no es Jesús. Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, crean también en mí. Esas palabras salieron directamente de la boca del Maestro, del Señor de señores, del Rey de reyes, del Príncipe de paz. De su boca salieron estas palabras y les dice así: no se turbe vuestro corazón. O sea, no tengan miedo. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. El Señor se adelantó y fue a preparar morada para que ahí nosotros tengamos un lugar también. Y por eso el Señor dice: no se turbe vuestro corazón. Él nos estaba adelantando todo esto que estamos viendo: guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, inundaciones. Todo lo que hoy vemos nos estaba adelantando que iba a ser difícil la vida, iba a ser complicado, pero por eso dice: no se turbe vuestro corazón,
No tengan miedo, confíen en mí, confíen en Dios, porque yo me voy a ir y yo voy a preparar lugar para ustedes, y ahí donde yo voy a estar, también ustedes van a estar. Queremos ir a ese lugar, queremos estar en ese lugar, queremos tener ese privilegio de estar en esas moradas que el Señor fue a preparar con sus manos para nosotros. No conforme con dar su vida y ser el sacrificio que nosotros deberíamos ser, Él se fue también a preparar moradas. No lo merecemos, pero Él lo está haciendo, y lo está haciendo por amor. Y si me fuere, que sabemos que sí se fue, dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vamos a ir donde está Él. Él nos va a llevar. Él es el camino. Él nos está guiando para ir a ese camino correcto. Pero tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios. Y saben a dónde voy y saben el camino. Seguramente él ya sabía la pregunta que venía enseguida. Por eso le dijo, y saben a dónde voy y saben el camino. Aparte de todo lo que ya les había enseñado él les había dicho un montón de veces que Él era el Señor y que Él era la única manera para ir al Padre. Pero les dice, saben el camino y saben a dónde voy. Y había un discípulo llamado Tomás. Le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y en el versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este es el camino. Démosle un fuerte aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes, al camino, a la verdad y la vida. Este es el camino que tú y yo debemos tomar. Y si hoy crees que te has desviado del camino, este es el momento para que tú y yo digamos, Señor, yo quiero caminar por el camino correcto, por el camino que me lleva al Padre, por el camino que me lleva a la vida eterna, por el camino donde voy a tener abundancia de paz, abundancia de bienestar, abundancia de esperanza. Tengo que tomar ese camino, y ese camino se llama Jesús el Mesías, Jesús el Rey. Y si tú estás aquí y no has tomado la decisión de seguir al Maestro, este es el día, este es el momento en que tú le digas al Señor, entra a mi corazón, yo quiero seguirte, yo quiero ir por el camino correcto. No tenemos margen de error, no podemos equivocarnos en esta decisión. Esta es la decisión más importante en toda la vida, la decisión a dónde voy a pasar la eternidad. Este es el camino. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y si tú estás aquí y no has tomado esa decisión, quiero que en este momento tú le entregues tu corazón a Él. Voy a hacer una oración primero para que tú la repitas conmigo, invitando a Jesús a entrar a tu corazón, y ya después damos gracias a Dios por la palabra. ¿Estamos? Repitan entonces. Padre bueno, vengo delante de ti con todo mi corazón, porque te necesito, Señor, porque necesito de tu presencia en mi vida. Vengo, Señor, a pedirte que entres a mi corazón. Yo te entrego mi vida, te entrego mis planes, mis proyectos. Yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido durante toda mi vida, y hoy quiero que tú entres a mi corazón. Yo te abro las puertas de mi corazón, dile, para que tú entres y habites
dentro de mí. No quiero separarme de ti, Señor. Perdóname mis pecados y yo prometo servirte, obedecerte, escuchar tu voz y predicar tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Y si tú estás ahí y también sabes que te has desviado del camino del Señor, en este momento pídele perdón a Dios. Dile: Señor, yo te pido que me perdones, que tengas misericordia de mí. Yo me quiero volver al camino correcto. Yo quiero andar en el camino correcto, Señor. Yo me vuelvo a ti, Padre. Quiero buscar tu presencia, Señor. Quiero andar escuchando tu voz continuamente, habitar en tu presencia, habitar cerca de ti, Señor. Dile: te doy gracias porque sé que tú me escuchas. Padre, también te damos muchas gracias por la palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias por cada uno de los que están aquí, porque han escuchado, Señor, que solamente hay un camino, que solamente hay una verdad, que solamente hay un acceso para la vida eterna, Señor. Te doy gracias porque tú me has permitido el venir a escucharte, Señor, porque yo soy el que ha aprendido más de todo esto. Gracias, te pido que tú, esta palabra, Señor, sea guardada en cada corazón de los que están aquí, que tú toques el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre, para que esta palabra la guarden en ella, Señor, en toda su vida, y que ellos, Señor, la pongan en práctica, que busquen tu rostro, Padre, que te busquemos día y noche, Señor, que busquemos tu presencia, que busquemos tu rostro, Padre, en todo momento, que nos volvamos a ti y que andemos, Señor, en el camino correcto. No queremos equivocarnos, no queremos fallar, no queremos, Señor, ser destituidos de la gloria de Dios. No queremos, Padre, ser desviados del camino correcto. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque queremos habitar una eternidad contigo, Señor. Queremos que tú seas nuestro guía en todo momento, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Todo esto en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.